Hola, ¿qué tal? Mm, Buenos días, me presento. Mi nombre es Daniel Colosía Carrizosa. Estudio en el CEBETIS número 16 de Atlixco, Puebla. Curso cuarto semestre en mecánica industrial. Y hoy les vengo a presentar un tema sobre qué es un torno y otros temas relacionados a ello. Bueno, un torno es una máquina giratoria más común y más antigua, sujeta una pieza de metal o de madera y la hace girar mientras un útil de corte da forma al objeto. El útil puede, el útil puede moverse paralela o perpendicularmente a la dirección de giro para obtener piezas con partes cilindradas o cónicas, o para cortar acanaladuras. Empleando útiles especiales, un torno puede utilizarse también para obtener superficies lisas, como las producidas por una fresadora, o para taladrar orificios en la pieza. Es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a piezas sólidas, principalmente metales y también madera. Su característica principal es su falta de movilidad, ya que suele ser máquinas estacionarias. En el torno, la pieza gira sobre su eje realizando un movimiento de rotación denominado movimiento de trabajo y es atacado por una herramienta con desplazamientos de las que se diferencian dos. La primera es de avance, generalmente paralelo al eje de la pieza, es quien define el perfil de la revolución a mecanizar, y el otro, de penetración, perpendicular al anterior, es quien determina la sección o profundidad de viruta a extraer. Partes de un torno. Tenemos la bancada. Sirve para soportar toda máquina. General, las bancadas del torno están diseñadas para soportar fuertes grados de vibración, además de absorberlas o disiparlas, con el objeto de conseguir el mejor mecanizado posible de la pieza maquinada para soportar a toda la máquina en general. Caja Norton. La caja Norton es para regular las velocidades de giro del plato. Está compuesto por varios elementos, principalmente de engranajes y poleas y fajas. Cabezal fijo. Es la encargada de sujetar fuertemente la pieza a mecanizar, además de hacer girar la pieza para su respectivo mecanizado. Cabezal móvil del torno. Se ubica sobre la bancada y puede ser desplazadas longitudinalmente sobre las guías en las que se apoyan. Carros portaherramientas. Los carros portaherramientas de un torno son aquellos que tienen libertad de movimiento sobre las guías existentes. Sobre dichos carros van montadas las herramientas necesarias para realizar el maquinado de piezas. Generalmente existen tres carros que se mueven gracias a la acción de manivelas y también como pueden ser movidas por un motor. Pueden ser movidas por un motor. Y plato universal sirve para sujetar piezas cilíndricas de forma segura y rápida. Platos de garra de platos de garras o de garras independientes. Este tipo de plato se caracteriza por ser amplia y robusta. Posee unas garras que son ajustados independientemente, convirtiéndolo en un accesorio adecuado para sujetar piezas con formas irregulares que no pueden ser sujetas en un plato universal. Lunetas. Las lunetas son accesorios empleados para apoyar piezas largas y delgadas con el objetivo de disminuir las vibraciones, pandeos o fuerzas que tratan de destabilizar la uniformidad. Punto y el contrapunto. Estos accesorios se emplean para apoyar las piezas en el montaje. El punto
es instalado en el alojamiento cónico de la nariz del torno y el contrapunto. Se monta en el cabezal móvil. Tipos de tornos. Torno paralelo. El torno paralelo o mecánico es utilizado actualmente en los talleres de aprendices y de mantenimiento para realizar trabajos puntuales o especiales. Esta máquina tiene un arranque de viruta que se produce al acercar la herramienta a la pieza en rotación mediante el movimiento de ajuste, que al terminar una revolución completa se interrumpirá la formación de la misma. Torno copiador. Este tipo de torno es aquel que funciona con combinación de un dispositivo hidráulico y electrónico, que a la vez emplea una plantilla para llevar a cabo el torneado de piezas. Es empleado en el torno de piezas con diferentes escalones de diámetro, las cuales dan paso por ciertos procesos de fundido o forjado, por lo cual presenta muy poco material excedente. Del mismo modo, los tornos copiadores son de gran utilidad para el trabajo de mármol o de madera artística, donde se le puede llegar a dar una perfecta forma a las columnas. Torno revólver es una variedad de torno diseñado para mecanizar piezas sobre las que sea posible el trabajo simultáneo de varias herramientas con el fin de disminuir el tiempo total de mecanizado. Las piezas que presentan esta condición son aquellas que partiendo barras toman una forma final de casquillo o similar. Torno automático. La alimentación de la barra necesaria para cada pieza se hace también de forma automática, a partir de una barra larga que se inserta por un tubo que tiene el cabezal y se sujeta mediante pinzas del apriete hidráulico. Un torno automático es un torno totalmente mecánico. La puesta a punto de estos tornos es muy laboriosa y por eso se utiliza para grandes series de producción, capaz de mecanizar piezas muy pequeñas con tolerancias muy estrechas. El movimiento de todas las herramientas están automizado por un sistema excéntricas que regulan el ciclo de topes de final de carrera. Torno vertical. Es una variedad de torno diseñada para mecanizar piezas de gran tamaño que van sujetas al plato de garras u otros operadores y que por sus dimensiones o peso harían difícil su fijación en un torno horizontal. Los tornos verticales tienen el eje dispuesto verticalmente y el plato giratorio sobre un plano horizontal, lo que facilita el montaje de las piezas voluminosas y pesadas. Torno CNS. Es un tipo de torno operado mediante control numérico por computadora. Se caracteriza por ser una herramienta muy eficaz para mecanizar piezas de revolución. Ofrece una gran capacidad de reproducción y precisión en el mecanizado por su estructura funcional y porque la trayectoria de la herramienta de torneado es controlada a través del ordenador que lleva incorporado, el cual procesa las órdenes de ejecución. Evolución del torno. El torno es una de las primeras y más importantes de las máquinas, remontándose su uso quizá al año 1000 y con certeza al 850 antes de Jesucristo. Los primeros años después de Cristo, el sistema descrito y el accionamiento por el arco de violín fueron los procedimientos únicos y habituales para conseguir el movimiento de giro durante siglos hasta que apareció el sistema de pedal y pertiga. El llamado arco de violín consiste en arrollar una cuerda al eje portaherramienta, ataca por sus extremos a un arco de madera
que con el impulso de la mano del hombre hace girar la pieza móvil de vaivén. Año 1250. Hacia 1250 nació el torno de pedal y pertiga flexible, que presentó un gran avance sobre el accionado por arquillo, puesto que permitiría dejar las manos del operario libres para manejar la herramienta. Comienzos del siglo XV. La fuerza impulsora era suministrada accionando a mano mediante manivela, una rueda de gran diámetro llamada la gran rueda, enlazada mediante una correa cruzada en el vástago portapieza. Requería un gran esfuerzo humano, por lo que no se extendió su uso. A finales del siglo XV, Leonardo da Vinci trazó en su Códice Atlántico el boceto de varios tornos que no pudieron ser construidos entonces por falta de medios, pero que sirvieron de orientación para futuros desarrollos. Año 1480. El pedal fue combinado con el vástago y una biela. Tornos a partir de 1750. Año 1797. El torno de Munzlai, construido hacia 1797, marca el inicio de una nueva era. Era la construcción de máquinas herramienta. La fuerte demanda de maquinaria accionada a vapor abre el camino para la construcción de tornos de mayor tamaño y potencia. Año 1817. Richard Roberts construyó un torno con dos guías, una plana y otra prismática, polea de 4 escalones y desplazamiento longitudinal automático del carro portaherramientas sobre la bancada. Año 1839. Joseph Whitworth patentó un torno paralelo para cilindrar y roscar una bancada de guías planas y de carro transversal automático que tuvo una gran aceptación. Año 1890. Aparece la caja Norton incorporada a los tornos paralelos, que dio solución al cambio manual de engranajes para fijar los pasos de las piezas a roscar. A partir de 1910 los tornos se construyen conservando el principio fundamental de esta máquina. La pieza es la que gira y la herramienta estática talla. Años 1960. En nuestros días los tornos se diseñan ocultando los mecanismos, la caja Norton. Siglo XXI. Aparecen máquinas asistidas por computador e invaden la industria, mejorando la calidad y los tiempos en construcción de piezas. Operaciones de maquinado de un torno. El cilindrado. La operación de cilindrado en el torno consiste en mecanizar piezas de forma cilíndrica mediante una herramienta de corte sujetada en el carro por herramientas que se mueve en dirección longitudinal. En caso de pieza relativamente pequeñas, no es necesario emplear el contrapunto para sujetarlas. Sin embargo, en piezas largas es necesario sujetar el otro extremo en el contrapunto. En caso de las piezas sean muy largas, se pueden emplear accesorios como las lunetas con el fin de obtener mayor estabilidad. Tipos de cilindrado en el torno. Cilindrado externo. Consiste en reducir el diámetro de la pieza mecanizada. El cilindrado interno. Consiste en aumentar el diámetro de un agujero practicado previamente de una pieza. Cilindrado escaloneado.
Básicamente se trata de mecanizar una misma pieza en el torno con distintas dimensiones de diámetro. Refrentado. Esta operación en torno consiste en mecanizar caras frontales de las piezas. Sirve para crear una cara de referencia para realizar mediciones de mayor precisión, y también puede practicar esta operación antes de realizar un agujero en la pieza. En este caso, la herramienta de corte se desplaza transversal al eje de rotación gracias al movimiento de giro de la pieza sujetada en el plato giratorio y el avance de la herramienta de corte hacia el centro de la pieza mecanizada. Se logra obtener un plano de preciso en la cara de la pieza. Torneado cónico. Gracias a esta operación en el torno se puede conseguir piezas en forma cónica, principalmente de dos maneras: girando el carro orientable y el otro por desplazamiento lateral del contracabezal. El roscado. El roscado es una operación que se consiste en realizar roscas en la superficie de una pieza analógamente o cilindrado, que se pueden realizar roscas exteriores o interiores. Taladrado. Es la operación que permite practicar agujeros a piezas en el torno. Básicamente se trata de colocar una herramienta de corte, como puede ser una broca, en el contrapunto del torno e ir avanzado este, paulatinamente en la dirección longitudinal al eje de rotación. En este caso es la pieza mecanizada la que gira para producir el arranque de viruta necesaria mientras la broca pueda fuertemente fijada. Moleteado en el torno. El moleteado en el torno es una operación que consiste en crear estrías sobre la superficie de una pieza sin arranque de viruta mediante la precisión ejercida por un moleteador, con el objetivo de conseguir una superficie rugosa. Esta rugosidad sirve para obtener piezas que sean más fáciles de agarrar, pues las superficies lisas no son adecuadas para el agarre con fuerza. Tipos de moleteado: moleteado paralelo, moleteado en cruz y moleteado en diagonal en X. Se ven iguales, pero ya viéndolas bien, son diferentes en persona y en vivo. Otras operaciones secundarias en el torno serían el madrinado, el tronzado y el ranurado, o el escariado y el chaflaneado, chaflanado. Aquí podemos ver cómo es cada una operación. Roscas. El roscado o rosca se trata de una superficie cuyo eje está contenido en el plano y alrededor de este tenemos una trayectoria helicoidal cilíndrica. Partes. La cabeza permite sujetar el tornillo o imprimirle un movimiento giratorio. Es la parte del cilindro que ha quedado sin rosca, y la rosca es la parte que tiene tallado en el surco. Además, cada elemento de la rosca tiene su propio nombre. Se denomina filete o hilo a la parte saliente del surco o fondo o nariz, a la parte baja cresta, a la más saliente. Características de una rosca: el diámetro exterior. Cilindro sobre el que se talla la rosca.
Paso. Distancia entre filetes, diámetro en el caso de los tornillos y en caso de las roscas. Se mide los vértices de la rosca. Ángulo de rosca. Ángulos de los que francos de un filete. Altura del diente. La distancia entre la cresta y el fondo de esta, el valle. Clasificación de la rosca. Diferenciamos las roscas según la forma de su filete, sentido de rosca y su utilidad. Según como tengamos, este puede ser redonda, cuadrada, trapecional, dientes de sierra, Whitworth, roscas triangulares. Se usa principalmente como elementos de fijación y emplante. Roscas trapezoidales. Se pueden utilizar elementos transmisores de movimiento con cierta precisión. Roscas redondas. Son utilizadas en elementos de unión que se deban soportar choques y grandes desgastes. Roscas de diente de sierra. Su uso de los que se necesita resistir grandes precisiones unilaterales. Rosca derecha o izquierda. Según cómo se talle el surco, tendremos rosca de derecha o rosca de izquierda. Rosca sencilla o múltiple. Podemos tallar a la misma vez uno o más surcos, dando lugar a rosca sencilla doble triple. La más empleada es rosca sencilla. Identificación. 5 características básicas: cabezal, diámetro, longitud de perfil de rosca y paso de rosca. Aquí tenemos unas imágenes. La distancia entre dos filetes sucesivos se denomina paso a esta normalizado, según el sistema de rosca que se implique. Ronda métrica, ronda Whitworth, rosca de Selle, rosca chapa, rosca SAE, rosca UNF. Rosca métrica. Rosca de perfil triangular cuyas medidas se dan a pulgadas. Un cuarto de pulgada de diámetro, 20 hilos por pulgada, con corte a 60 grados, paso unificado grueso tipo americana. Rosca chapa. Tornillo utilizado para la unión de chapas, suelen ajustar a grapas colocadas en las chapas. Rosca UNF. Rosca unificada fina utilizada para conductores de líquidos. Tarrajas y machuelos. La tarraja de rosca es una herramienta circular hueca de acero rápido que permite el corte de la espiral que conforma la rosca de tornillos, pernos o tubos. Se suele llamar también cojinete roscado. Se utiliza para realizar las roscas del tipo macho, ya sea de caños o bien tornillos. Las terrajas se utilizan tanto para caños metálicos, por ejemplo, caños de gas, como para caños. Partes de la terraja: trinquete, mango, dados, portatornillo, caja con tope, cara de entrada, cono destolanado, alojamiento. Ahí existen dos tipos: la terraja manual y terraja eléctrica. Los machuelos: herramienta para cortar o generar cuerda interiores en barrenos ya realizados y poder.
Los machuelos pueden ser de aplicación manual o automática, mediante maquinaria automática. Los tipos de machuelos obedecen al tipo de cuerda que se requiere obtener, estándar, métrica o cuadrada. Tipos de brocas. Brocas para metales. Sirven para taladrar metales y algunos otros materiales como plásticos, por ejemplo, incluso madera cuando no requeriramos de especial precisión. Están hechas de acero rápido, HSC, aunque la calidad varía según la aleación y según el método de calidad de fabricación. Broca estándar para paredes. Se utilizan para taladrar paredes. Brocas multiusos, como su nombre lo dice, es para taladrar madera, metal, plásticos. Son muy resistentes. Brocas para madera. Son las más utilizadas para taladrar madera y suelen estar hechas de acero al cromovanadio. Existen con diferentes filos, pero no hay grandes diferencias. En cuanto hay rendimiento la cabezal tiene 3 puntas. La central la central perfectamente la broca y las de los lados las que van cortando el material dejando un orificio. Brocas planas o de pala para madera. Cuando el diámetro de lo que queremos practicar en la madera es grande, se recurre a las brocas planas. Broca para vidrio. Son brocas compuestas de un vástago y una punta de carburo de tungsteno, widia, con forma de punta de lanza. Coronas o brocas de campana. Para hacer orificios de gran diámetro se utilizan las coronas o brocas de campana. Estas brocas las hay para todo tipo de materiales. Tipos de buriles. Se denomina buril a una herramienta manual de corte o marcado formada por una barra de acero templada, terminada en una punta con un mango en forma de pomo, que sirve fundamentalmente para cortar, marcar, ranurar o desbastar material. Partes de un buril: vástago, parte cortante, cara, filo secundario, flanco secundario, punta, flanco principal, filo principal, base, eje de la herramienta. Tipos de buriles. Aquí tenemos unos tipos de buriles. Hay muchos tipos, una gran variedad de tipos de buriles. Para acabado y perfilado, buriles para roscar, buriles para Son herramientas de acero aliado con elementos ferrosos tales como tungsteno, cromo, vanadio, molibdeno y otros. Acero al carbón. De escasa aplicación en la actualidad, las herramientas fabricadas en el acero al carbono o acero no aliado tienen una resistencia térmica al rojo de 250 y 300 grados caliente y por lo tanto se emplean solamente para bajas velocidades. Micrómetro. El 7 de septiembre de 1848, el parisino Jean-Louis Palmer realizó los trabajos necesarios para registrar un instrumento que permite la lectura de 0.00 milímetros de una madera muy sencilla. Con los que años instrumentos se han mejorado
lo que permite mediciones más exactas y precisas. En la actualidad, este instrumento que se conoce como micrómetro, pero en Francia, en homenaje a su inventor, se le denomina Palmer. Características de los micrómetros. Rango de medida. Precisión. Precisión. Tipos de micrómetro. Micrómetros de exteriores, micrómetros interiores, micrómetros de profundidades y micrómetros especiales. Estos son los micrómetros exteriores, los interiores, de profundidades, micrómetro de profundidades también, y micrómetro especiales. Partes de un micrómetro: yunque, uncillo, seguro, manguito, escala graduada, marco o cuerpo, perilla de trinquete. Aquí tenemos cómo se lee o cómo se lee. Medí con el micrómetro precisión de 0,1. Y por último vamos por el calibrador. El calibrador de vernier son instrumentos de alta precisión que se utilizan cuando se necesita hacer mediciones en diferentes superficies. Está compuesto por una regla fija en donde están graduadas las escalas de medición, ya sea en milímetros, en pulgada o mixtas. Las partes del calibrador son regla, pata fija, pata móvil, punta fija, punta, impulsor, tornillo de ajuste, nonio y rejilla de profundidad. Aquí tenemos unas partes. Tenemos unas escalas. Hay tipos de calibrador. El calibrador tipo M. Calibrador tipo CM. El calibrador con indicador de carátula. Este calibrador se ha simulado en escala graduada. Calibrador digitales modernos. Ya son más precisos, pero si se descalibran, pues ya es un error. Calibradores con ajuste fino. Calibrador con palmador ajustable. Y este es el último.